Les proponemos ahora cambiar de información. El expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, respondió por escrito a las preguntas que le realizaron algunos senadores que integran la Comisión Especial de Derechos Humanos, que busca esclarecer por qué se homologó un expediente que contenía las confesiones realizadas por el militar retirado, Gilberto Vázquez, ante un tribunal de honor en el año 2006. Sobre este tema estuvo trabajando durante la tarde Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rosario, Miguel? ¿Cómo andan? Bienvenido. Bueno, un saludo para todos, bienvenidos también. A ver, sí, como dice Rosario, es bueno también recordar qué pasaba en aquel año 2006. Recuerden que Gilberto Vázquez, el coronel retirado, se había fugado del hospital militar unos días después de haber sido nuevamente condenado por la justicia por el segundo vuelo. Había sido condenado el 11 de septiembre del año 2006, se había fugado el 20 y pico más o menos del hospital militar. Entonces, por eso es que este tribunal de honor le toma declaraciones en realidad para, de alguna forma cuestionarle esta fuga y también sancionarlo con la mayor sanción que pueda haber por parte de un tribunal de honor militar. Lo que intenta entender la Comisión Especial de Derechos Humanos del Senado que está analizando este tema es, el presidente de la época, el ahora expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, ¿tenía conocimiento de lo que Gilberto Vázquez había declarado en aquel tribunal de honor que, repito, se lo estaba investigando por haberse fugado del hospital de honor, por haber faltado a la honorabilidad justamente de los mandos militares? Pero en realidad Gilberto Vázquez había empezado a declarar que había torturado, que había asesinado y un montón de cosas más, que había también participado del famoso o denominado segundo vuelo. Entonces la realidad es, ¿sabía Vázquez o no sabía Vázquez cuando homologó el expediente este contenido de declaraciones de Gilberto Vázquez, el coronel retirado? Eso es lo que quieren interpretar los senadores y por eso, además de recibir a Gonzalo Fernández, además de recibir a José Bayardi, el último ministro de Defensa de una administración del Frente Amplio, se lo convoca a Tabaré Vázquez, que primero se decía que podía ser mediante Zoom y que después termina diciendo que aceptaba recibir respuestas por escrito y que las iba a responder. Preguntas por escrito, mejor dicho, y que las iba a responder. Bueno, hoy Vázquez respondió 41 respuestas que le hicieron 4 senadores que integran esta comisión. Hablamos de Carmen Sanguinetti del Partido Colorado, Gloria Rodríguez del Partido Nacional, Jorge Gandini también del Partido Nacional y Guillermo Domenech. Las 41 respuestas del presidente, del expresidente de la República y presidente en ese momento, lo principal es que cuando recibe el expediente de manos de la ministra Azucena Berruti, la ministra de Defensa de la época, fueron sin las actas y sin las actuaciones del Tribunal de Honor. Vamos a comenzar a repasar algunas respuestas de Vázquez en estas placas que tenemos para compartir con todos ustedes. Vean, aquí a Vázquez se le pregunta como primera instancia justamente los detalles de aquella situación que generó justamente la homologación de este expediente. Y Vázquez dice: el fallo del Tribunal Especial de Honor del Coronel en situación de reforma Gilberto Vázquez fue homologado en mi despacho de la sede presidencial de la calle Suárez, en aquel momento todavía no estaba la Torre Ejecutiva, hallándose presente la señora ministra de Defensa Nacional, la doctora Azucena Berruti, quien trajo el expediente en mano sin las actas ni las actuaciones del Tribunal de Honor y fuera de acuerdo. Es importante tener en cuenta esto porque el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en un momento señaló en declaraciones que hizo a propósito de este tema que le constaba que las actas las tenía, conocía las actas el presidente de la República. Y es importante señalar que cuando responde hoy Vázquez dice sin las actas y sin las actuaciones de este Tribunal de Honor de la época. Vamos a seguir ahora con la siguiente placa, que tiene que ver respecto a cuando se le pregunta al exmandatario de por qué se resolvió todo el trámite en tan solo 36 horas. ¿Por qué fue todo tan ágil? ¿Por qué, por ejemplo, no se esperó a los acuerdos presidenciales, los acuerdos ministeriales, que eran habitualmente el lunes? Este hecho ocurrió un jueves. Bueno, escuché la explicación de la señora ministra, examiné el expediente y suscribí la correspondiente resolución, remitiéndola enseguida al Departamento de Acuerdos de la Presidencia de la República, ubicado en el edificio Libertad, dijo Vázquez, que además agregó:
Tuve y tengo absoluta confianza en la doctora Susana Berruti, repito, la ministra de Defensa de la época. En la siguiente placa ustedes van a ver que Vázquez va a responder a propósito de que no tenía conocimiento previo sobre alguna declaración de presunción de delito hecha por el coronel retirado Gilberto Vázquez. En el expediente que tuve a la vista existían ya 2 dictámenes jurídicos de la asesoría letrada del Ministerio de Defensa Nacional que coincidían en aconsejar la homologación del fallo en su cuestión. Repito, del fallo que hablaba sobre la fuga de Gilberto Vázquez del Hospital Militar, pero no sobre lo que había dicho aparentemente respecto a torturas y asesinatos en la dictadura. No encontré otro fundamento para investigar más el caso, dice Vázquez en esta respuesta. En la siguiente se le pregunta si tenía conocimiento sobre por qué las actuaciones no estaban en el expediente. Y ahí Vázquez dice: ignoro la razón por la cual las actuaciones del Tribunal de Honor no se habían incorporado al expediente. Estimo que la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa Nacional no informó con precisión a la señora ministra sobre el tenor de las declaraciones, ni tampoco le aportó las actuaciones del Tribunal de Honor, que quedaron en un sobre separado, rotulado como reservado, al parecer en el ámbito de la asesoría letrada de dicho ministerio. Acá hay mucho de estimar, de creer de parte de Vázquez, pero no de confirmar por parte del exmandatario de la República respecto a esta situación. Después se le preguntó justamente si leyó el informe de la asesoría letrada del Ministerio de Defensa. Vamos a compartir justamente la respuesta del expresidente de la República, que dice: sí, leí el informe de la asesoría letrada, que no hacía alusión alguna a la presunción de delito. Esto es justamente lo que también responde Vázquez respecto a lo que veíamos anteriormente. Se le pregunta por parte, por ejemplo, del senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, de por qué no dio cuenta a la justicia cuando recibió este expediente. Dice: a la justicia ya se le había dado cuenta con anterioridad por el caso llamado Segundo Vuelo. Merced a ello, y tras la indagatoria de rigor, el juzgado penal ya había decretado el procesamiento del ex coronel Gilberto Vázquez el día 11 de septiembre del 2006, que es justamente la fecha que recién les decía en el comienzo del informe. Después también se le pregunta al exmandatario si le llamó la atención que se suspendiera por un día las actuaciones del Tribunal de Honor. Y Vázquez responde: no me llamó la atención y entiendo que la mera mención a la norma reglamentaria sin indicar la causal de presunción de un delito no permitía que el presidente de la República lo advirtiera. Máxime que el tribunal retomó el estudio de los antecedentes y actuaciones al día siguiente. Recuerden que aquí la polémica está instalada en que, según algunas averiguaciones de la época, se detiene justamente las actuaciones del Tribunal de Honor porque se le informa al comandante en jefe de la fecha que Gilberto Vázquez, en ese Tribunal de Honor, que en realidad le estaban tomando declaraciones por haberse fugado del Hospital Militar, comienza a hacer estas declaraciones de que había torturado y que había asesinado y que había participado en el segundo vuelo de la dictadura. En la siguiente placa, vean ustedes, el senador también del Partido Nacional, Gandini, le pregunta si en otros casos, como el de Gavazo, había actuado de igual forma a la que actuó en este Tribunal de Honor. Y dice: en el caso del exteniente coronel Gavazo, sí pude leer también las actuaciones del Tribunal de Honor, las cuales se hallaban incorporadas al expediente, e impartí instrucciones de formular la denuncia penal, por cuanto sabía que por ese hecho el exteniente coronel Gavazo no había sido procesado. Eso dijo Vázquez. Gandini también le pregunta, y esta es la última placa que tenemos para compartir con ustedes, sobre un posible acuerdo con los 3 comandantes en jefe en una reunión que había sido unos días antes en realidad de asumir la presidencia de la República. Bueno, no hubo ningún acuerdo y mi actuación posterior, dictando 20 resoluciones de exclusión e inaplicabilidad de la ley 15.848, que es la ley de caducidad, permitiendo así la actuación de la justicia penal, corrobora que no hubo ninguna intención de acotar las investigaciones penales, dijo Vázquez entonces hoy, en parte de lo más interesante que extrajimos de las respuestas, de las 41 respuestas que hizo el expresidente de la República a las preguntas que realizaron los senadores que integran justamente esta comisión. Bueno, un muy buen resumen, Nicolás. ¿Cuáles son las primeras repercusiones con Bueno, respecto a lo primero que dijo Gandini, que es la voz cantante tal vez del oficialismo dentro de esta comisión especial de derechos humanos, es que lo que de alguna forma digamos que le hace ruido es no poder repreguntar, que hay muchas dudas que le quedan respecto a algunas de las aseveraciones que hace el ex mandatario en algunas de estas respuestas, y que la gran duda es no poder
repreguntarle nuevamente al presidente, porque además, debo agregar esto, en el final del escrito, en el final de las respuestas de Vázquez dice: con esto le pongo fin a este tema. Espero haber atendido las sugerencias que me querían hacer, las preguntas que me querían hacer de parte de los senadores, pero con esto pongo fin, como diciendo, no va a hablar más el doctor Vázquez respecto a esta situación. Bueno, Gandini dice eso, y lo otro que también dice Gandini es que le consta que el doctor Vázquez, cuando toma esta resolución, sabía lo que contenían las actuaciones del Tribunal de Honor. Que recibió el informe verbal de la señora ministra. Bueno, si recibió el informe verbal le tiene que haber contado qué contenía, porque la ministra sí tuvo las actas, de eso no hay ninguna duda, están en el expediente. Es más, fue la ministra la que el día martes o lunes fue a presidencia al acuerdo. Volvió del acuerdo, pidió que saliera en el día con personal que se tuvo que quedar fuera de hora. En pocas horas se tramitó todito el expediente hasta el informe jurídico y al otro día lo lleva en mano. Es decir, que uno debe suponer que esa decisión se tomó conociendo lo que contenían las actas. Si uno mira todo el proceso, ve que el día 14 de septiembre el general Grossi, presidente del Tribunal de Honor de Alzada, le entrega al comandante en jefe todas las actas. Carlos Díaz, comandante en jefe, tiene ese expediente 11 días en su poder sin darle trámite y lo ingresa el 25 de septiembre. ¿Qué pasó en esos 11 días? No lo sabemos, pero sí sabemos que a nivel militar se hace informes verbales al superior. El superior es la ministra. Seguramente le informó la ministra, sabiendo lo que contenía, le informó al presidente, el presidente le dijo sáquelo rápido, lo sacaron en pocas horas y el presidente lo firmó. Todo lo que uno va leyendo y va integrando permiten advertir que ese pudo haber sido el camino que explique por qué luego se archivó. En tanto, la senadora Sandra Lasso, la senadora del Frente Amplio, entiende que las respuestas del expresidente de la República, Tabaré Vázquez, son contundentes y que en realidad los senadores que integran la comisión ya deberían de tomar posición porque ya tienen elementos contundentes. Para nosotros, las respuestas del expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, son contundentes. Por lo tanto, ya lo hemos planteado en el marco de la propia comisión, la necesidad de tomar posición en lo que entendemos para nosotros es absolutamente claro que fue la actuación de quienes tenían responsabilidades políticas en su momento. Y el tema de fondo, que a nosotros nos importa dejar bien claro, que es que las actuaciones se dan sobre personas que estaban condenadas ya, privadas de libertad, por decisiones políticas tomadas que habilitaron que algunos de esos casos pudieran ser juzgados. Y eso no lo queremos dejar pasar. En ese sentido, no solo las respuestas del doctor Tabaré Vázquez, sino también de todos los integrantes que han pasado por esta comisión, para nosotros ya están los elementos sobre la mesa para hacer informes y que estos sean en su momento pasados al Pleno. Algunos apuntes más que quiero hacer respecto de lo que respondió hoy Vázquez. Lo primero que dijo, que en todo momento sentenció que recibió de mano directa de Azucena Berruti, la ministra de Defensa, este expediente, un hecho que no es común, por cierto. Y lo otro que también destacó el expresidente de la República es que no recuerda en el momento, en la fecha, haber tenido que homologar otro fallo de algún tribunal de honor. También dice Vázquez en otro momento aquí, ya sobre el final, porque Gandini le termina expresando en la última pregunta, la 15, si tenía algo más que pudiera aportar. Y Vázquez en realidad hace una reseña que se la voy a leer casi textual. Dice, el gobierno que tuve el honor de presidir fue el primero que encaró una interpretación diferente de la ley de caducidad, habilitando a indagar y juzgar los delitos por parte de la justicia, que es el órgano competente al efecto. También agrega que su gobierno fue el primero en ingresar a predios militares en busca de enterramientos clandestinos y en encontrar restos de detenidos desaparecidos allí sepultados. Esto agregó Vázquez en el final del texto. Y para cerrar este informe, de alguna forma, aunque no tiene que ver con este Tribunal de Honor del año 2006, decir lo que hoy ya se conoce públicamente respecto a una actuación del Tribunal de Honor en 2018, que fue justamente solicitado por el presidente de la República de la fecha, también en este caso el exmandatario Tabaré Vázquez.
En el mismo estaba, entre otros, Fregosi, el hoy comandante en jefe del ejército de esta nueva administración. Este tribunal de honor tuvo la participación del coronel retirado Tranquilino Machado, quien admitió justamente en ese tribunal de honor haber disparado y haber asesinado al estudiante de veterinaria y militante de la UJC, Ramón Peré, que fue el 6 de julio de 1973. Este caso, la administración anterior le recomendó a este gobierno, porque había quedado en trámite, había quedado pendiente, no homologar. Este gobierno asume, el presidente de la calle Pou se reúne con García y no homologan. ¿Qué es lo que pasa? Que igualmente, aunque estuvo Fregosi participando de ese tribunal de honor, la confianza de parte del presidente de la República y del ministro de Defensa la tiene. Esto decía García. Ese veredicto para nosotros no era homologable y por lo tanto no lo homologamos. Esto no quiere decir de ninguna manera que nosotros no tengamos el más absoluto respaldo para el comandante del ejército. Creo que es un comandante que está colaborando mucho en trabajar por la paz y por la unidad de los uruguayos. Y lo está haciendo de forma, digamos, desde el punto de vista del ejercicio profesional de su mando, que puede ser público, y lo está haciendo también desde el punto de vista de aquellas cosas que se hacen todos los días y que no se saben. Entonces, yo respaldo a todos aquellos que quieren trabajar por la paz y por la unidad de los uruguayos. ¿Qué va a pasar ahora respecto de estas respuestas que dio el expresidente de la República? Bueno, los senadores van a tener que reunirse otra vez en la comisión, tiempos difíciles porque están en pleno desarrollo del presupuesto quinquenal, pero van a tener que tomar alguna resolución. Y también un dato importante, esto no es una comisión investigadora, por lo tanto habrá que ver qué medida parlamentaria se toma y si hay alguna otra medida extraparlamentaria a tomar respecto de esta situación. Gracias, Nicolás. Que pasen bien.